¿Qué tal amigos? Ya tenemos la primer beta disponible de iOS 17.4 y tenemos varias funciones, varias mejoras, tenemos nuevos emojis, pero sobre todo ya se va a poder instalar aplicaciones, hacer sideloading, tener App Stores que no sea el App Store, tener otras tiendas que no sea el App Store únicamente, pero hay varias restricciones, hay mucha información al respecto, ya esto es totalmente oficial y iOS 17.4 va a ser una actualización distinta para Europa y para el resto del mundo, así que de todo eso les voy a contar en este video y les voy a decir qué tal siento hasta ahorita el rendimiento y la batería también, pero lo más importante, qué va a pasar con 17.4 y el App Store. Y bueno, primero que nada, ¿cuánto puede llegar a pesar esta actualización, esta primera beta? No hay como tal un peso original de esta beta, aquí dice 6.42 GB, pero ese va a ser el peso en crudo, si lo instalan desde cero, la primera beta o la versión de 17.4 beta 1 oficial. Yo creo que pesó aproximadamente 1 GB, probablemente menos de 1 GB, poco más de 600, 700 megas por los cambios grandes que hay dentro de esta futura actualización. Recordando que es únicamente beta 1 y que desde ahorita yo les estoy diciendo no recomiendo totalmente instalar esta primera beta. Siempre la primera beta suele ser un poco más problemática que las demás. Simplemente esperen a una segunda, tercera o cuarta beta dependiendo de cómo vayan pues habiendo los cambios. La idea de estos videos es que ustedes vayan viendo esos cambios y qué tan recomendable es actualizar o no en las betas o en la versión oficial. Y bueno, tenemos varias novedades, principalmente vamos con lo primero que serían nuevos emojis. Tenemos varios emojis nuevos que van a estar disponibles obviamente en la versión final de esta actualización. Algunos de ellos ya podemos utilizarlos desde esta beta, por ejemplo tenemos este de aquí, este de acá que también es totalmente nuevo. Y tenemos algunos otros, de todos modos en pantalla les voy a dejar una imagen con todos los emojis nuevos, que algunos también son más que nada como cambiar color, tono de piel y demás de algunos que ya existen actualmente, pero nuevos, totalmente nuevos. Son estos que ustedes vieron hace un momento, que los tenemos en la parte de aquí. Este como haciendo el movimiento de la cara de no, y este como haciendo el movimiento de la cara que sí. De ahí en fuera, pues son las novedades en cuanto a los emojis, que sí, repito, esto ya se puede utilizar desde beta 1 y probablemente cambien un poquito nada más en el transcurso de las betas, pero yo creo que así se van a quedar la mayoría. También hay mejoras para la protección del dispositivo antirrobos o para la protección de robos. Vamos a ingresar al Face ID y contraseña. Vamos a bajar un poco y ahora tenemos un menú dedicado, un menú de configuración para lo que es la protección de robo. Tenemos aquí la opción de activar o desactivar obviamente. Y abajo ahora podemos elegir en qué momento queremos que tengamos ese delay, ese tiempo de seguridad. Normalmente era cuando estemos lejos de alguna ubicación familiar conocida. Ahora podemos elegir siempre, que nunca, que en cualquier momento, así estemos en nuestra propia casa, que sería una ubicación conocida, va a estar siempre ese conteo, esa hora de espera, recuerden que es una hora, o dejarlo tal cual y como ya estaba antes. Creo que es una configuración buena al final, pero falta yo creo que terminen de pulir esta función y que la mejoren todavía más. Vamos a ir viendo qué van haciendo con las betas de iOS 17.4 también con esta función. Yo espero que la vayan mejorando, no solamente que agreguen estos cambios, porque al final no es la gran cosa, es simplemente activar que esto esté siempre funcionando, estemos en casa o no. Entonces mi recomendación es de que siempre lo dejen en siempre. Así que yo creo que va a estar así más protegido el iPhone todavía, pero sí me gustaría que implementen sí o sí la opción de que no puedan apagar el iPhone hasta que detecte el Face ID nuestro rostro. Tenemos un pequeño cambio para Apple Music porque antes, tomé esta captura antes de actualizar, tenemos aquí la opción de escuchar ahora. Ahora actualmente lo que tenemos es Home, tenemos como inicio, donde tenemos todo, pues principalmente recomendaciones, el playlist y demás de Apple Music. Ha cambiado tanto en Apple Music como en la aplicación de Apple Podcast. Un pequeño cambio mínimo que no agrega nada en cuanto a funcionamiento, pero simplemente algo estético, algo de la interfaz y ya. Ahora también Siri va a poder leer mensajes en diferentes idiomas y no nada más en el idioma en el que no tengamos configurado el iPhone. Por ejemplo, vamos a entrar a los ajustes, entramos a Siri y búsqueda y aquí tenemos mensajes con Siri. Tenemos la opción de agregar un nuevo idioma. Nosotros podemos elegir el que nosotros queramos para que nos pueda leer los mensajes en cualquier idioma. Si nuestro iPhone está en inglés como el mío, normalmente si llega un mensaje en español se escucha horrible porque lo trata de leer en inglés cuando realmente está en español. Entonces yo aquí podría elegir español, por ejemplo, Spanish Mexico, y ahí está. Ahora cualquier mensaje que llegue en inglés o en español lo va a leer totalmente bien con la pronunciación que sea. Si es en inglés lo va a leer bien en inglés, si es en español lo va a leer bien en español, porque con esta nueva función ya va a hacer eso. Entonces recomiendo que si utilizan su iPhone en diferentes idiomas o quieren o reciben mensajes en diferentes idiomas, agreguen aquí el lenguaje o el idioma que ustedes necesiten, porque es una buena función para Siri. No es como que tan útil Siri honestamente, pero al final está bien que agreguen esa opción
sobre todo para cuando estamos manejando o estamos escuchando música y recibimos la notificación del mensaje, entonces está bien. Esas son las novedades que tenemos como para todos, que todo el mundo puede ver. En Europa, en América, en China, en donde sea. Es algo nuevo que tiene esta actualización, visualmente hablando también. Ya lo demás, a partir de aquí voy a estar hablando de cosas, bueno, hay una cosa que sí es también mundial, pero también es gracias, o sí, por todo este problema de obligaciones, a lo que está Apple obligado a hacer por los cambios de leyes y reglas en Europa. La primera es que ahora vamos a poder streamear desde... ok, aquí había un cambio en el App Store, les voy a mostrar. Tomé esta captura antes de actualizar porque teníamos compras, suscripciones y notificaciones ahí en el App Store cuando vamos a nuestra cuenta y vemos ahí actualizaciones y demás, porque actualmente luce de otra forma. Podrán ver que ahora es aplicaciones, suscripciones, historial de compras y notificaciones. Un poco diferente, es prácticamente lo mismo, pero dividido en diferentes secciones, más específico. De ahí en fuera es totalmente igual el App Store en América, pero en Europa va a ir cambiando poco a poco, porque principalmente las aplicaciones o principalmente juegos van a ser capaces de hacer streaming, poder hacer streaming ya sea en Twitch, en YouTube o en cualquier otra plataforma donde se pueda hacer live streams directamente desde la aplicación, o incluso tener ya aplicaciones que nos funcionen bien para poder hacer streaming. Esto también es gracias a los cambios que se están haciendo en Europa, pero al final Apple decidió que esto, pues bueno, no es como que algo malo realmente, entonces va a ser mundial, esto va a ser mundial, estas aplicaciones, y poder streamear desde la misma aplicación, por ejemplo desde el COD Mobile tal vez, o desde Clash Royale, poder hacer streaming desde el iPhone, desde la misma aplicación a Twitch o a YouTube, sin la necesidad de cualquier aplicación extra. Entonces eso está bien, al final es bueno y va a estar disponible para todo el mundo cuando esta actualización salga. Y ahora sí, a partir de aquí, estos cambios y estas novedades son exclusivas únicamente para Europa. ¿Por qué? Porque allá es donde está todo este problema y todas estas nuevas normas, y donde Apple está prácticamente obligado a hacer iOS más abierto, principalmente el App Store. Ahora sí, oficialmente lo ha dicho Apple, lanzó un comunicado también, y a partir de esta actualización y a partir de esta primera beta ya es posible hacer sideloading en el iPhone. ¿Qué es esto? Para hacerlo más fácil es simplemente instalar aplicaciones de cualquier otro lado, de cualquier otra tienda. Si existe, por ejemplo, el Play Store o cualquier otra tienda de aplicaciones, y obviamente la aplicación tiene que ser compatible con iOS para poder instalarla, pero ya con eso es más que suficiente para que se pueda instalar fácil y rápido. Pero va a haber ciertas restricciones en todo esto. Apple no lo dejó tan fácil, sí, ya puedes hacerlo, pero sí hay un procedimiento y al final saca un beneficio monetario de todo esto. Y al final también no cualquier persona va a poder crear un marketplace, una nueva App Store, porque va a haber muchas restricciones. Es abierto, pero al final al estilo Apple, con ciertas restricciones para hacer esto hasta cierto punto más seguro, aunque ellos mismos también ya advirtieron que esto va en contra, pues no sé, es muchísimo más riesgoso para los usuarios en cuanto a robo de información, robo de dinero y mucha seguridad robada posiblemente del iPhone con estas nuevas normas en Europa. Cambio número 1 es que podremos elegir otro navegador. Por cierto, el release notes también se los dejo abajo en el comentario fijo, que simplemente son correcciones de errores y una otra cosa nueva, pero son más internas. Pero volviendo a estos cambios, principalmente en Europa, es que ahora van a poder elegir también un navegador predeterminado. Por defecto siempre es Safari y no se puede como que cambiar, entonces eso ya va a ser posible hacerlo principalmente en Europa. También WebKit y los motores de búsqueda y demás van a estar abiertos, no nada más va a ser lo que Apple hace y lo que Apple entrega a los desarrolladores, sino que van a poder implementarse terceros. Entonces al final también Safari, digamos que es más abierto y se puede cambiar el navegador por defecto también. También el NFC en Europa en los iPhones va a estar abierto, no va a estar bloqueado y no va a ser exclusivo para Apple Pay y demás. Va a estar funcionando prácticamente como cualquier otro dispositivo Android, lamentablemente, pero repito, todo esto es únicamente en Europa, y también Apple ya recalcó que puede o no ser peligroso al final, y la decisión la toma al final el usuario, pero pues con la advertencia que Apple ya dio desde un principio, y eso que apenas es solo una beta. Ahora sí continuando con el tema más importante, que es el App Store y todos estos cambios que van a haber de ese lado del mundo, principalmente en Europa. Repito, es algo que Apple ya dijo que definitivamente no va a ser en América o en el resto del mundo. Es simplemente, ellos ya lo dijeron, están cumpliendo con las normas de ese lado del mundo, por lo tanto parece ser y significa que entonces va a ser exclusivo de ahí para siempre. No es algo que vayan a abrir tal vez en iOS 18 para todo el mundo, porque se sabe todos los riesgos que se tienen. Y les voy a explicar un poco de todo este tema. Digo, al final también les dejo el link del comunicado de prensa oficial que hizo Apple.
Está en inglés, pero lo pueden traducirlo en Safari, pueden traducirlo en Google Translate o en el mismo traductor de Apple, lo pueden traducir toda la página también. Al final es importante que lean bien todo al final. Yo aquí solamente les voy a dar un resumen y tocar como los puntos más importantes. Ok, para empezar es que cada aplicación, independientemente de dónde y de cómo se distribuya, va a tener que cumplir con los requisitos de notarización. Y que va a ser un proceso en donde las aplicaciones van a recibir una clave de instalación, van a pasar por una serie de comprobaciones automatizadas y pasarán también pues por una revisión humana. Al final sí hay un proceso, como cuando nosotros o algún desarrollador manda una aplicación al App Store, hay un proceso de aceptación, revisan la aplicación, que no sea nada malo, que no tenga código malo, que funcione bien la aplicación, que no crashee ni nada. Pero eso al final lo revisa al 90-95% una computadora. Es también código revisando otro código y ya como que al final una persona nada más lo acepta y ya. En este caso va a ser similar, es un proceso automatizado. Pero al final aquí sí va a revisar totalmente también una persona que no se pase nada y qué tipo de aplicación es, qué hace realmente, que no vaya a infringir como que meter código detrás o probablemente alguna aplicación de jailbreak, por ejemplo, o que trate de robar información. Todo ese proceso también va a estar ahí. Es muy similar a lo que ya tenemos actualmente en Mac. En Mac esto existe también, ya existe desde hace un tiempo también, el side loading, pero no es tan riesgoso como en un iPhone, porque supongamos que existen 1 millón de Macs contra 10 millones de iPhones. Obviamente no va a ser igual, el mercado no es lo mismo, no hay el mismo interés de robarle a alguien con un Mac que robarle a más gente porque tienen iPhone. Entonces al final va a estar más protegido y van a cumplir una serie de procesos para que esta aplicación pueda existir y pueda instalarse al final de esa tienda. Van a tomar varios puntos importantes como la precisión. Las aplicaciones deben de representar con precisión el desarrollo, las capacidades y los costos para los usuarios, la funcionalidad. Los binarios deben de ser visibles, libres de errores o bloqueos graves y ser compatibles obviamente con las versiones más actuales de iOS. No pueden manipular el software o el hardware de manera que tenga un impacto negativo en la experiencia del usuario. A eso me refiero, por ejemplo, a aplicaciones que puedan hacer algo de más que no esté permitido. Tal vez cambiar el color de las burbujas de WhatsApp, tal vez cambiar el color de texto, cambiar el tipo de fuente de iOS. Ese tipo de cosas al final no se van a poder lograr hasta cierto punto por estas revisiones. También seguridad, las aplicaciones no pueden promover el daño físico del usuario o del público, obviamente. Seguridad también, las aplicaciones no pueden habilitar la distribución de malware o software sospechoso o no deseado. Aquí es a lo que me refiero, que podrán buscar la manera de filtrar una aplicación para hacer jailbreak o algo por el estilo, o aplicaciones también de ese tipo. No pueden descargar código ejecutable, leer fuera del contenedor o dirigir a los usuarios a reducir la seguridad de su sistema o dispositivo. Y otra opción también de privacidad, las aplicaciones no pueden recopilar o transmitir datos privados o confidenciales sin el conocimiento del usuario o de una manera contraria al propósito declarado del software. Además, prácticamente Apple dice que si alguien quiere tener o quiere crear un App Store, un marketplace diferente que no sea al de Apple, van a tener que comprobar primero mediante una carta de algún banco o alguna institución financiera que tienen todo el capital posible para obviamente proveer todo el soporte y necesidades básicas de un marketplace para iOS. Tiene que ser mínimo 1 millón de euros ese crédito disponible para que tengan ahí, para que cualquier cosa puedan utilizar el dinero posible y puedan pues darle soporte al usuario final. Y pues obviamente ahí no cualquier persona podría crear esto. Entonces por un lado está bien, repito, sí va a ser posible instalar aplicaciones de cualquier otro App Store, de cualquier otro marketplace, hacer site loading, pero al final sí está restringido, está al estilo Apple. Al final como que lograron tener ciertas restricciones, es abierto, pero al mismo tiempo tiene muchas restricciones, tiene muchas barreras y obstáculos para que al final alguien pueda tener una aplicación que no está del todo en el App Store. Entonces no cualquiera puede hacer y tener un marketplace, un App Store secundario en Europa, porque necesita de todo ese capital y que obviamente no cualquier persona va a poder. Sí, porque cualquier persona puede hacer una aplicación o puede crear una tienda, pero no, al final no se va a poder utilizar si no cuentas con todo eso y con todas las actualizaciones y verificaciones que al final Apple también está pidiendo. Esta es toda la información que he encontrado hasta el momento y que también es parte oficial de Apple. Obviamente aquí solamente estoy dando como una recapitulación, un resumen rápido de toda esta información. Cuando yo dé mi veredicto, o bueno, mi experiencia el día domingo o tal vez el día lunes, porque es jueves cuando salió esta primer beta, como que no va a ser tiempo suficiente para estarla probando. No sé si vaya a funcionar el hecho de cambiar la región del iPhone. Por ejemplo, obviamente podemos entrar a la aplicación ajustes, general, tenemos aquí idioma y región. Región obviamente pues va a ser de donde nosotros estemos viviendo, que en mi caso es México, pero obviamente podríamos cambiarla, no sé, tal vez alguna parte de Europa y ver si de esa forma podríamos utilizar todas estas
funciones nuevas como tener otros App Store, hacer sideloading, tener el NFC abierto y todas esas cosas. No sé si vaya a funcionar, repito, de momento este video recuerden que es únicamente para anunciarles y contarles todas las novedades que se han encontrado hasta el momento y un poquito de cómo se siente esta actualización, pero mi review final de la primera beta lo subo siempre el día domingo, pero en este caso creo que va a ser hasta el día lunes, repito, porque es jueves y es muy poco tiempo para probarla como tal y estar investigando todo eso. Obviamente con el tiempo van a estar saliendo ya más cosas, más información, más aplicaciones, incluso yo estoy seguro que para ese día ya va a haber alguna aplicación o algún App Store alternativo en donde pues podríamos probar esto. Ahora ya nada más será cuestión de ir haciendo pruebas y ver si esto va a ser posible, a pesar de yo estar por ejemplo en México, cambiar mi ubicación o algo por el estilo y ver si es posible o no, o si Apple de alguna forma interna se va a dar cuenta de qué iPhone realmente está en esa región o no. Vamos a ver qué pasa con todo eso. De momento pues es prácticamente todo lo nuevo y toda la información. Ya para finalizar, también en esta beta en el código interno se ha encontrado de que se podría tener iPads. Bueno, en el código interno de iPadOS 17.4 se ha encontrado información de iPads con un Face ID horizontal. Se podría hablar de las nuevas iPads que podrían salir en marzo, abril de este mismo año, y de un nuevo Apple Pencil de tercera generación que va a ser compatible con Find My, supongo que para poder ver ubicación, reproducir un sonido igual que un AirTag, igual que los iPhone, los AirPods. Entonces eso también va a estar bien. Se está encontrando todo esto en líneas de código, que al final es más que obvio porque son productos que van a estar saliendo durante este año y no es como que una novedad, realmente es algo que como que se ha estado rumoreando con el tiempo, pero al final digamos que es hasta cierto punto oficial porque está dentro en las entrañas del código de iOS 17.4 y iPadOS 17.4. Así que bueno, yo hasta aquí voy a dejar este video, pero también tengo que demostrarles primero que nada el score de los Geekbench, porque no lo mostré mientras estaban viendo el iPhone. Este es el score oficial de iOS 17.4 Beta 1, 2932 en single core, 7278 en multicore. Es ligeramente menor a lo que es 17.3. Este es el oficial de 17.3 y podrán ver que la diferencia no es mucha, es mínimamente menor en 17.4. Para ser beta 1 creo que no está nada mal, pero esto es una cosa, es el puntaje. La realidad recuerden que pues es totalmente distinta o puede ser similar o muy diferente a lo que nos marca este puntaje del test que hace el Geekbench. Entonces ya les diré bien, yo de momento la siento bien, no se calentó el iPhone, no se ha calentado para nada, no se ha drenado la batería más de lo usual, entonces al final creo que se está comportando bien, estable y con un buen rendimiento de batería. Pero repito, mi experiencia final la voy a subir el día lunes contándoles qué tal está pues esta primer beta en cuanto a funcionamiento, en cuanto a batería y sobre todo más información respecto al sideloading y el instalar aplicaciones para ver si se va a poder romper esa barrera de que solamente sea en Europa o definitivamente Apple está poniendo mucho código interno para que solamente la persona que esté en Europa realmente pueda hacer eso, o ya veremos qué pasa. Así que hasta aquí voy a dejar este video. Recuerden que el link de mi grupo de Telegram se los voy a dejar abajo en un comentario fijo por si quieren entrar y estar probando estas betas. Repito, es beta 1, no recomiendo que la instalen, esperen por lo menos la beta 2 o a que haya más información y pues digan ustedes si la van a instalar o no, si ya la instalaron antes de haber visto este video. Así que ya saben, siempre leo sus comentarios, no olviden por favor dejar su like, suscríbanse si son nuevos, es totalmente gratis y nos vemos hasta el próximo video. Bye.